Tíos, presentarle la clase de física fue una manera bastante distinta de comenzar la clase, la verdad, empezar este año, pero vamos a tratar de hacerlo lo más agradable para todos ustedes. Vamos a tratar de reforzar un poco todo lo que estuvimos viendo estas últimas 2 guías. Vamos a partir hoy día, chiquillos, con la materia de ondas, que fue la materia que estuvo abarcando nuestra última guía, y también la que fue la guía anterior. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la guía anterior, para poder finalmente llegar a la materia que interesa, que es la segunda guía de ondas que tenemos en este caso de clasificación de ondas. Así que me van contando si se ve bien el PowerPoint, porque igual esto de repente se pega un poquito. Y sin más que decir, comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy día, chiquillos? Vamos a comprender el concepto de onda, reconocer las características de lo que es un tren de ondas, es decir, cuando tenemos muchas ondas una tras otra, y vamos a clasificar las ondas en los distintos tipos que hay. Y vamos a ir dando ejemplos, distintos ejemplos de ondas que podemos ver en la vida cotidiana. Lo primero y más importante que debemos tener en cuenta, chiquillos, es ver las características generales de una onda. Es comprender que una onda es algo que nosotros podemos ver en la vida cotidiana, podemos entender siempre. De hecho, en este momento, al ver el PowerPoint y al escuchar mi voz, están percibiendo ondas de diferente tipo. Lo básico que debemos tener en cuenta, chiquillos, es que una onda, sea cual sea, se produce a partir de una vibración, que para nosotros va a quedar definida como una fuerza aplicada en forma de vaivén. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una regla, como pueden observar en la imagen, y la ponemos en la orilla de una mesa y empezamos a golpearla. Esta vibración, chiquillos, genera un sonido. De repente podemos escuchar, de repente cuando vibra la regla, o también cuando nosotros hacemos un movimiento muy rápido con una regla, también podemos escuchar un sonido. Pero esto genera una vibración. Esta vibración, chiquillos, es la que viene dada por la onda. Toda onda, sea del tipo que sea, como bien decía, va a quedar clasificada como una vibración que va a realizar en algún punto y que vamos a poder observar. Chiquillos, las personas que no pueden escuchar, traten de salirse del chat, de la reunión, y vuelvan a entrar. De repente así puede que se arregle un poquito. Ya claro, chiquillos, lo que es una vibración, vamos a definir lo que es una onda. Una onda, chiquillos, corresponde a una perturbación, una vibración, como bien decía, que viaja por un medio, alejándose del punto de donde se produjo, en este caso el origen. Por ejemplo, si bueno, me pueden ver el cuaderno, ¿cierto, chiquillos? ¿Pueden ver el cuaderno? Sí. No, profe, se lee más o menos. Le entra un poco ¿Se ve más. algo? Más arriba, más arriba. ¿Ahí? ¡Ahí! Ahí, ya, miren. Tenemos este cuaderno, supongamos que la punta del cuaderno es nuestro punto donde vamos a generar la vibración. Esta vibración va a moverse por todo el cuaderno desde el punto donde se generó. Por eso cuando ustedes pueden colocar la oreja aquí apoyada al cuaderno y pegarle arriba, y van a sentir cómo vibra, cómo se escucha este sonido. Esta vibración, este sonido que pueden escuchar, corresponde a una onda. Siempre el punto, chiquillo, donde se genera esta onda es el foco, o sea, el punto de origen, donde empieza toda esta vibración, esta perturbación. A su vez, chiquillos, todo lo que esté alrededor del lugar donde se generó la onda va a vibrar. ¿Por qué? Porque la onda va a desplazar las partículas del medio, es decir, cuando nosotros golpeemos el cuaderno, todas las partículas del cuaderno van a vibrar con él. Es por eso que nosotros podemos sentir la vibración lejos del lugar de donde se generó. Es lo mismo que ocurre, chiquillos, por ejemplo, cuando hay un temblor.
Un temblor es una onda sísmica, un ejemplo de onda, en donde nosotros podemos observar que desde un epicentro, desde un lugar donde se generó el temblor, las ondas hacen vibrar toda la Tierra, y nosotros lejos de este lugar donde se generó el temblor, vamos a sentir igual la vibración. ¿Por qué? Porque la onda tiene la característica de hacer vibrar todo a su paso. Ahí tenemos un ejemplo de una típica onda, una onda en el agua, un ejemplo clásico de onda. Como pueden ir, van viendo, como pueden, no sé si en el entrecorte puede que no se vea muy bien, pero es como es el ejemplo de cuando uno lanza una piedra al agua y esta genera onditas. Uno también le pasa cuando de repente está en la piscina y alguien se tira a la piscina, que puede estar lejos de esa persona, igual va a sentir como el agua que le llega. ¿Por qué? Porque las ondas del agua van alejándose del punto de donde empezaron y nosotros también la podemos percibir. Vamos a hacer una diferencia, chiquillos, en lo que es un pulso y un tren de ondas. Uno siempre ha dicho que uno, por ejemplo, se toma el pulso para ver si está agitado o no, por ejemplo, no que sea un físico. De esta manera, pero uno como que siente un pulso, así como pum. ¿Cierto? Uno siempre siente los pulsos como puntitos. En efecto, un pulso, chiquillos, corresponde a una perturbación, a una vibración de la onda. Cuando hacemos esto, por ejemplo. Esto es un pulso. ¿Por qué? Porque como pueden observar en la imagen, cuando aparezca, ahí está, es cuando hacemos una vibración. Es una única onda que va a viajar desde el punto de origen, que en este caso es la persona, hasta la pared. Entonces cuando hacemos, por ejemplo, esto, tenemos un pulso. Chiquillos, si les sale rayar la pizarra, de repente yo sin querer la rayo. Mientras que varias perturbaciones seguidas van a generar un tren de ondas, es decir, algo muy parecido a esto. Es decir, un tren de ondas sería que yo estuviera haciendo varias ondas, varias vibraciones al mismo tiempo, una tras otra, hasta que se van sincronizando. Entonces, la diferencia entre un pulso es que es una vez, y un tren de ondas son varias vibraciones, varias perturbaciones al mismo tiempo. Estos, chiquillos, ya lo vieron en la guía, son los elementos espaciales y temporales de una onda. Lo vamos a pasar bien rapidito, chiquillos, porque quiero concentrarme en lo que es la clase de la guía que tienen que entregar ahora. Esta era una onda, como lo podrán recordar, chiquillos. Tenemos todos los elementos juntos. Por una parte, chiquillos, me van avisando si es que pueden ver lo que voy rayando. Tenemos la línea de equilibrio, que es esta línea de aquí. La línea punteada. Esta línea de equilibrio, chiquillos, es la línea que divide la onda tanto para arriba como para abajo de igual medida. Por otra parte, chiquillos, tenemos la longitud de onda, que es la que está aquí. La longitud de onda, chiquillos, corresponden a el tamaño de la onda, cuánto mide la onda, cuán larga es la onda. ¿Y de qué va a quedar determinado? De cuán intensa, cuánta energía transmita la onda. Recordemos, chiquillos, que todas las ondas transmiten energía. Es decir, una onda que sea más larga, más grande, va a ser de una longitud más grande y va a llevar mayor energía. Entonces, si esta distancia entre dos puntos es más larga, es porque la longitud de la onda es mayor y lleva más energía. Por otra parte, chiquillos, tenemos lo que es la amplitud, que sería el ancho de la onda. Es decir, cuán amplia es, cuánto abarca, cuánto puede hacer vibrar el medio. Aquí hacemos la diferencia entre longitud y amplitud, porque longitud indica la energía liberada, cuánta energía se está transmitiendo, y la amplitud, cuánto hizo vibrar el medio. Es decir, si la amplitud es más grande, es porque el medio vibró más. Si la amplitud es más pequeña, vibró menos. En cambio, si la longitud es más grande, la longitud de la onda es más grande, vamos a observar que hay más energía a transmitir. Ahí está la pequeña diferencia. Tenemos el punto más alto de la onda, que era el monte, el punto más bajo, que es el valle, y son elementos que podemos observar. Es decir, si yo les coloco una onda dibujada, ustedes fácilmente pueden observar esta onda, la pueden observarla y pueden definir cuál es su ancho, su largo,
y dónde está el punto más alto y el punto más bajo. Vamos a borrar aquí para que podamos volver a aparecer. Ahí sí. Acá está. Elementos que tenemos. El periodo. Periodo nos suena como algo que pasa en un cierto tiempo. En historia mucho se habla del periodo medieval, el periodo colonial, etc. ¿Ahí volví? Sí, ya, chiquillos. Estamos con... ahí sí. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Ya. Mucho se habla del periodo, uno escucha el periodo colonial, el periodo jurásico, etc. Y siempre tiene que ver con el tiempo, chiquillos. El tiempo, en este caso, el periodo, corresponde al tiempo que se demora una onda en completarse completa. Por ejemplo, si yo quiero dibujar esta onda, de llegar del punto inicial al punto final, va a tardarse un cierto tiempo. Todo ese tiempo corresponde al periodo de una onda, al tiempo que tenemos para conocer el tiempo que se demoró en transmitir esta onda. Como es una unidad de tiempo, chiquillos, vamos a ignorar las fórmulas por ahora, se mide en segundos, es decir, el tiempo que yo me demoro en llegar desde el punto inicial hasta el punto final, al completar mi onda, corresponde al periodo. Es decir, si yo dibujando esta onda me demoro 5 segundos, si me demoro 5 segundos en completar esta onda, vamos a observar que el periodo de la onda fue de 5 segundos. Por otro lado, chiquillos, la frecuencia va a corresponder a cuántas ondas se generaron en un cierto tiempo. Siempre vamos a tomar como referencia, chiquillos, un segundo. Es decir, vamos a dibujarlo por acá mejor. Si buscamos una onda en un segundo, supongamos que, chiquillos, yo hago en un segundo con todas estas ondas, ¿cierto? Todas estas ondas, chiquillos, van a corresponder a la frecuencia, es decir, cuántas ondas fueron realizadas en un cierto tiempo, que en este caso va a ser un segundo. De esta manera, chiquillos, la frecuencia siempre va a corresponder al número de ondas, a la cantidad de dibujitos de vueltas completas que realicemos en un segundo. También vamos a ignorar las fórmulas por ahora. Y recordemos que la unidad de la frecuencia es el Hertz, en honor al señor Hertz, que fue el que acuñó, que definió este concepto por primera vez. Finalmente, tenemos que observar lo que es la velocidad de propagación de una onda. Esta, chiquillos, corresponde a cuán rápido se movió, cuán veloz se movió en el medio. Es decir, cuán rápido se fue de acá para allá. ¿De qué va a depender? Va a depender de la longitud de la onda y de su frecuencia o de su periodo. Es decir, si la onda se demora más en ir de aquí a acá, es porque la velocidad es mayor. Si se demora menos, la velocidad es mayor. Una onda, chiquillos, si se transmite por un medio material, siempre va a va a tener una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier lugar donde esté, vamos a tener la misma velocidad. Es decir, una onda, por ejemplo, mi voz siempre va a tener la misma velocidad. No se va a escuchar en un momento más rápido o en otro momento más lento. Y la unidad de medida es el metro por segundo, así como los kilómetros por hora, pero tenemos los metros por segundo. Y acá llegamos, chiquillos, a lo que es ya el centro de nuestra clase, ya la parte nueva, lo que va ya a concentrar lo que corresponde la guía que estamos trabajando ahora. Vamos a clasificar, chiquillos, las ondas. ¿Cómo vamos a clasificarlas? Y quiero que dejara claro desde ya una cosa. Todas las ondas, chiquillos, se pueden clasificar en más de un grupo a la vez. Es decir, van a ver durante los ejemplos que aparece más de una vez la misma onda. ¿Por qué? Porque no son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una onda, por ejemplo, la luz o el sonido, pueden estar en más de un tipo de onda a la vez. ¿Por qué? Porque se puede definir de muchas maneras.
pero dentro de un grupo se pueden clasificar en dos distintos grupos. Y aquí les pido que tengan mucha atención, porque esto les va a ayudar a resolver la guía que están trabajando en sus casas. Vamos a clasificar, chiquillos, por una parte, las ondas según su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cómo se transmiten por el medio material. ¿Cuál es la forma que tienen de transmitirse por el medio material? De esta manera, chiquillos, la primera clasificación que vamos a hacer es que vamos a tener las ondas mecánicas. ¿Qué significa esto, chiquillos? Las ondas mecánicas solo se pueden propagar en medios materiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un medio material? Chiquillos, los tres estados de la materia. Es decir, una onda, como es el caso de la onda del sonido, solo se puede transmitir a través del aire, del agua o de un medio sólido. Es decir, por ejemplo, una pared. En este momento ustedes están escuchando mi voz por el aire. Ustedes pueden hablar bajo el agua también y escuchar un poco distorsionada, pero escuchar de todas maneras su voz. Un ejemplo clásico, típico, muy usado para lo que es la onda mecánica, es el sonido. Efectivamente, el sonido, chiquillos, es una de las clasificaciones más usadas. Y que es la onda más, por así decirlo, más común. Se me fue la conexión, para chiquillos. Ahí volvió, profe, ahí volvió. Chiquillos, el sonido es el ejemplo por excelencia de onda mecánica. ¿Por qué? Porque esta onda puede transmitirse por cualquier medio material, sólido, líquido o gaseoso. En cambio, chiquillos, por otra parte, tenemos lo que es la onda electromagnética. Esto viene de los campos electromagnéticos, viene de toda esa parte. Y se propaga en medios materiales, es decir, una onda electromagnética se puede propagar por el aire, por el agua o por el medio sólido, pero además se puede transmitir por el vacío, que es el vacío, la ausencia de un medio material, como puede ser el espacio. Ustedes saben que en el espacio exterior, chiquillos, nosotros tenemos vacío, no hay nada, no hay aire, no hay agua y menos hay elementos sólidos. Entonces, chiquillos, las ondas electromagnéticas son las ondas que no necesitan del aire, del agua o un medio sólido, como en la pared, por ejemplo, para transmitirse. Y aquí, ¿cuál es el ejemplo por excelencia? La luz. Ustedes saben, chiquillos, que la luz del sol, por ejemplo, la luz de nuestro sol, viene desde el espacio, ¿cierto? Esta luz solar viaja por el espacio, llega a nuestro planeta, y aquí en nuestro planeta nosotros la captamos y podemos aprovechar su energía, su luz, su calor. Pero desde el espacio hasta acá, no hay aire, no hay agua, no hay un medio sólido, no hay un medio material. Es decir, la luz puede viajar por el espacio sin tener un medio material y llegar hacia nosotros. Ojo, si nosotros hemos visto las películas de Star Wars, películas espaciales, que donde hay explosiones y todo eso, y se escuchan las explosiones, ustedes deben recordar, chiquillos, que esta es ciencia ficción, y claramente eso no va con la realidad. Es decir, nosotros si nos vamos al espacio y explota una nave espacial, por ejemplo, no vamos a escuchar su sonido, porque la onda del sonido requiere de un medio material. En el espacio no hay aire, por ende el sonido no puede viajar por el vacío, por el aire. Es decir, esa es una característica que nos va a permitir diferenciar de manera muy rápida lo que es una onda electromagnética de una mecánica. Ahí, cuando realicen la guía, la pregunta que deben hacerse es, ¿yo puedo hacer esto en el espacio? Por ejemplo, ¿puedo gritar en el espacio? Si no puedo, es electromagnética. ¿Puedo ver la luz en el espacio? Sí, por ende es electromagnética. Las ondas, por ejemplo, si nos vamos a la guía, salen las ondas de la tele. Las ondas de radio, las ondas de televisión, vienen de los satélites del espacio, ¿cierto? Por ende, pueden viajar por el espacio, por el vacío. Es decir, las ondas de la tele, la radio, las ondas de sus celulares,
Las ondas del Internet son ondas electromagnéticas, porque pueden viajar desde el espacio donde no hay aire a nuestro planeta. Por otra parte, vamos a clasificar las ondas según su dirección de propagación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que vamos a ver hacia dónde se mueven. Y acá presten mucha atención. Tenemos por una parte, chicos, las ondas longitudinales, que corresponden a las ondas que hacen que el medio vibre de forma en la misma dirección que se propaga. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hablo hacia allá, no sé si me pueden ver. Si me pueden ver, me avisan. Si me veo bien. ¿Me avisan, chiquillos, si me pueden ver? Profe, Si yo hablo, yo estoy con mi voz aquí y estoy hablando hacia la cámara, van a observar, chiquillos, que la voz va hacia la misma dirección que yo estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido, como sale ahí en el ejemplo, es una onda del tipo longitudinal, es decir, viaja hacia donde mismo yo estoy moviendo, estoy proyectando mi voz. Es decir, yo cuando hablo no se me escucha como por detrás de mi cabeza, ¿cierto? O por arriba de mi cabeza. Por donde sale la voz, que en mi caso mi boca, también va a salir la onda longitudinal. En cambio, tenemos las ondas transversales. Ahí hay un error aquí, vamos a corregirlo de inmediato. ¿Cuál es el error, chiquillos? Lo vamos a corregir aquí en vivo en directo para que vean que estamos... Vamos a escribirlo al tiro. Ahí sí. Y aquí el ejemplo de la luz también está equivocado, pero lo podemos corregir. Ahora sí. Sigues. Las ondas transversales se propagan perpendicular al lugar de donde se genera la onda. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, chiquillos, ustedes saben que, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito rápido. Ustedes, los que me conocen, saben que mis dibujitos no son lo mejor. Así que vamos a tratar de improvisarlo mejor. Supongamos que, chiquillos, aquí está la casa. Aquí está la casa. Y acá abajo, chiquillos, empezó el temblor. Ustedes sienten el temblor arriba de la superficie y hacia los lados. Se expande hacia los lados y también se expande hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el temblor partió acá abajo y se mueven las ondas así, también pueden ir hacia arriba. ¿Y qué se forma aquí? ¿Qué se forma acá, chiquillos? Un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular. Las ondas de los sismos, chiquillos, las ondas de los sismos son ondas transversales. Si la onda sísmica se transmite por abajo de la Tierra, nosotros perpendicular, o sea, hacia arriba, podemos sentir esta onda sísmica. A diferencia del sonido, que el sonido es una onda longitudinal, es decir, viaja a la misma dirección, las ondas transversales, como son las ondas de los sismos, van a viajar de abajo hacia arriba y también se transmiten a lo largo. Es decir, son ondas que abarcan más direcciones. Finalmente, chiquillos, la tercera clasificación que vamos a tener es según su sentido de propagación. Y acá vamos a tener varios ejemplos cotidianos y nos va a servir bastante. Tenemos las ondas viajeras. Como bien dice su nombre, viajan en un único sentido sin regresar a su punto de origen. Chiquillos, no se preocupen, esta PPT va a estar de nuevo publicada y va a estar la clase en línea para que también vayan tomando apuntes. Esta PPT la voy a subir, por si acaso, así que tranquilidad con eso. Chiquillos, las ondas viajeras se propagan en un único sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si la onda parte aquí, viaja y no regresa nunca. O sea, nunca va a rebotar con algo. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de las ondas viajeras? Las ondas del mar, las olas del mar.
Ustedes saben, chiquillos, que las olas del mar van una tras otra, una tras otra, una tras otra. Llega una ola, se recoge el mar, llega otra ola. Nunca es la misma. Nunca es la misma ola. Nunca es la misma ola. ¿Por qué? Porque las olas vienen desde muy adentro del mar, llegan a nuestra costa y que ahí botan toda su energía en la orilla. Luego viene otra onda y otra onda, que en este caso sería otra ola, vuelve a llegar al mar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se recoge el mar? El mar se recoge por la gravedad, no tiene que ver con la onda. Vamos a separar un poco de lo que pasa con la famosa resaca, que es cuando se devuelve el mar, a lo que podemos observar con la resaca. Chiquillos, marcar la diferencia muy notable con esto. En las olas del mar son ondas separadas una de la otra, no tienen que ver, no es la misma una tras otra. Digo, no son las mismas ondas que va y vuelve una vez. Cada ola es una onda distinta. Mientras, chiquillos, que las siguientes, las ondas que vamos a observar ahora, las ondas estacionarias, son las que se propagan en sentidos contrarios, pudiendo regresar a su lugar de origen. Y ahí pueden ver en la imagen el ejemplo por excelencia, que es el eco. El eco, chiquillos, es un ejemplo por excelencia de una onda estacionaria, porque ustedes saben que el sonido cuando rebota en una pared o rebota en un cerro, va y vuelve. O sea, nosotros podemos escuchar con ese pequeño desfase que se hace de repente, el eco cuando va y vuelve, como pueden observar en la imagen. Pero así no lo pueden hacer, por ejemplo, con el mar. O sea, no hay un rebote del mar, por decirlo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una onda estacionaria y una onda viajera? Es que la onda estacionaria puede rebotar, es decir, puede haber un reflejo. Su reflejo en el espejo también es una onda estacionaria. Ustedes están viendo cómo rebota la luz en el espejo y vuelve. Les hago para que lo piensen un segundo. ¿Los temblores son estacionarios o viajeros? Si quieren, pueden responderlo en el chat del grupo. ¿Qué creen ustedes? ¿Los temblores son ondas estacionarias o ondas viajeras, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Viajero. ¿Por qué viajeros, chiquillos? Todas las personas que respondieron viajeras. ¿Por qué son viajeras? Porque ustedes no van a escuchar el rebote del temblor. No van a sentir el rebote. Ustedes recuerden que la réplica es un temblor diferente al anterior, pero ustedes no están, por ejemplo, en su casa, y por ejemplo, supónganse que en su casa fue donde partió el temblor. Ustedes no van a volver a sentir el temblor al rato después como un boomerang. ¿Por qué? Porque la onda sísmica es una onda viajera, que va y no regresa. Y ahí marcamos la diferencia, chiquillos. Recuerden, una réplica de un temblor corresponde a un nuevo sismo, una nueva onda viajera. No es el rebote del sismo original. Por eso se dice que las ondas sísmicas son ejemplos de viajeras. Otro ejemplo, chiquillos. Las ondas de televisión, ¿serían estacionarias o viajeras? ¿Qué creen ustedes? Estacionario. La onda de los sismos, a diferencia de las ondas de radio y de televisión, son ondas estacionarias, porque rebotan. Usted, yo creo que más de alguno ha estado jugando con el Wi-Fi de su casa, como yo estuve antes, buscando la señal, y decían que no, que rebotan las paredes, que rebotó el Wi-Fi acá, que hay que poner aquí el módem aquí, porque así no rebota el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque las ondas de radio, las ondas electromagnéticas en general, son ondas estacionarias, es decir, la luz, las ondas de radio, de televisión, las ondas que son electromagnéticas, prácticamente todas son estacionarias. Bien, chiquillos. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Yo voy a ir nombrando la persona que tenga alguna duda y esa persona va a ser la única que va a ir abriendo el micrófono. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? En el chat, por favor, las personas que tengan dudas, digan, tengo una pregunta y puede abrir su micrófono. Vamos a esperar unos momentos a ver, tíos, ¿quién tiene dudas? Quiero que regresemos a alguna parte de la clase antes de la clase. Connie, sí, la clase va a estar subida a YouTube. Voy a crear un canal de YouTube que va a estar compartido con sus apoderados
con los profesores jefes, en este caso el profesor Cristian y la profesora Leila, les van a compartir el canal de YouTube para poder conocer esto. Connie, puedes abrir tu micrófono, te escucho. Profe, tengo una pregunta sobre la primera pregunta del segundo ítem de la guía. Ya, Que voy a abrir la pregunta, guía y aquí está. Dime, cuéntame, Connie, te escucho. que pregunta sobre cómo es la onda de la roca, pero en sí como que la pregunta es muy parecida a la pregunta 3 del segundo ítem. Entonces, para ver a qué se quería referir bien sobre esa pregunta, ok, eso sí. Efectivamente, Connie, y para los demás que también están observando la guía, si es que la tienen a mano, si que dejamos caer una piedra al agua, y cualquier objeto que dejemos caer sobre el agua, o que dejemos en el agua misma, a ver si se me fue el internet de nuevo, parece. Ahí sí. Seguidos. Si dejamos caer cualquier objeto en el agua, o sumergir en el agua, todos van a realizar el mismo efecto. Es decir, que se va a expandir el agua hacia alrededor. Muy parecido a lo que veíamos en la presentación. Profe. En las primeras diapositivas. Voy a volver un momento. Profe, ¿me escucha? Vicente, dame un momento que estoy respondiendo a la pregunta de... Allá que no sé quién está dibujando en la esquina. Algo, no Sí, sé. estoy viendo, chiquillos. Yo puedo ver quién dibuja, así que no crean que no voy a dar cuenta. Ya, le aviso nomás. Ya. Connie, ¿lo puedes ver? Sí. En esta imagen, que fue una de las primeras diapositivas que tenemos, podemos observar una onda en el agua. Todo objeto que se lanza al agua, que se sumerja en el agua o que se apoye en el agua, va a realizar el mismo efecto. Es decir, que las ondas del agua van a expandirse hacia los lados. Es decir, como bien pudiste notar, Connie, la respuesta sería muy parecida. ¿Por qué? Porque el efecto sobre el agua es el mismo, con las características del agua. ¿Te quedó claro, Connie? Sí, entonces está preguntando sobre la reacción que produce la piedra en el agua. Exactamente. Cuando... ¿Qué hace en el agua? ¿Cómo puedes tomar ejemplo de esa misma imagen o buscar otra imagen de una piedra en el agua y ver cómo hace, qué efecto produce? O sea, se forman círculos, etc. Profe, y tengo otra pregunta más. Dime, te escucho. Que es sobre las ondas longitudinales, que a mí me salía, que yo estaba buscando lo del sismo y me salía que podían ser tanto transversales como longitudinales. Entonces tenía la pregunta si las longitudinales generalmente son transversales y longitudinales o hay algo que pueda ser solamente longitudinal. Lo que pasa, Connie, es que lo vamos a ver más adelante, si es que también logramos, si seguimos aquí en clase en el colegio, vamos a observar que las ondas sísmicas no es una sola. Las ondas sísmicas son un gran conjunto de ondas. Si te pones a pensar, y todos lo pueden pensar, de repente tiembla de maneras distintas. De repente vibra la tierra, se mueve, o de repente es como un vaivén, un sub y baja. Porque los temblores tienen distintas ondas, y hay algunas que son transversales y otras longitudinales. La clásica, la onda sísmica que uno siente cuando vibra, cuando hay un temblor típico que vibra la casa, es una onda transversal, pero cuando el temblor es tipo vaivén, o sea, sube y baja, es longitudinal. Para efectos de la guía, cualquiera de las dos respuestas va a estar correcta si lo pueden argumentar. ¿Se entendió? Sí, eso era, muchas gracias. De nada, Connie. ¿Alguien más, chiquillos? Voy a abrir nuevamente el chat. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aproveche un momento. A ver, un nuevo mensaje, aquí lo vemos. Florencia, abre tu micrófono, te escucho. XD. Profe, le de todo. Florencia. Un Berlini. Y ahora sí. Ya, Florencia, te escucho. Usted nos hizo en las guías calcular frecuencia y todo eso, pero si podría repasar un poquitito cómo se calculaba eso, que no me quedó muy claro y me confundí un poco en la guía. Ya, deme un segundo, chiquillos, voy a buscar, voy a dejar de compartir un momento la presentación.
les cuento, chiquillos. No sé si a ustedes les llegó una PPT, una mini guía con ejercicios resueltos sobre ondas. Ahí voy a buscar esa guía, chiquillos, en este momento, para que podamos ver algún ejemplo rápido que les va a poder servir para poder resolver estos ejercicios. Estoy buscándolo aquí. Pero la forma de resolver las guías de los ejercicios de ondas siempre son muy parecidos uno con otro. Siempre debemos de identificar los datos, la información que se nos entrega. De esta manera, chiquillos, para poder encontrar esta información, debemos ir observando siempre los datos que nos dan. Por ejemplo, nos pueden hablar del tiempo. Así que nosotros recordamos al tiro y lo asociamos inmediatamente que el tiempo corresponde a la frecuencia de la onda. Digo, perdón, el periodo. Y ojo, que a veces hay que escarbar un poquito los ejercicios para poder entender de mejor manera cuál es cuál. Aquí lo encontré, chiquillos. Denme un segundo. Acá está. Me avisan si se volvió a compartir la pantalla. Ahí está. Ya. Chiquillos, pueden observar, esta guía de ejercicios resueltos fue enviada a sus profesores jefes. Aquí está. Por ejemplo, determina la longitud de una onda si se sabe que una oscilación tarda 12 segundos en propagarse en el agua a 1450 metros por segundo. Debemos recordar, el periodo se mide en segundos, la frecuencia en hertz, la longitud de onda en metros y la rapidez o velocidad en metros por segundo. Florencia, si vemos el encabezado y nos dicen tarda 12 segundos, ¿a qué se está refiriendo eso? ¿A qué elemento de la onda? Florencia, ¿estás por ahí todavía? Ah, sí. Es que Si me dicen que se tarda 12 segundos la onda, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Al periodo o la frecuencia? La frecuencia. El periodo. ¿Por qué? Recordemos que es el periodo de tiempo que se tarda una onda. Lo dijimos delante. Entonces, cuando nos digan el periodo, el cuánto tiempo se demoró, estamos hablando del periodo. Por otra parte, si nos salen los metros partidos por segundo, nos devolvemos acá y sabemos que es la rapidez. Entonces, más que explicarles, chiquillos, las fórmulas, porque me preguntaba Vicente Sánchez si es que es necesario aprenderse las fórmulas de memoria. La respuesta definitivamente es no. No es necesario aprenderse la fórmula, chiquillos. Yo les voy a dejar, cuando regresemos, les voy a permitir ocupar el formulario, porque no es mi preocupación de que se las aprendan de memoria, sino que entiendan cada cosa. Por ejemplo, aquí, cuando vean la guía, van a ver que está el desarrollo, eso que estoy mostrando aquí, el ejercicio, el cálculo, la respuesta correcta, ¿cierto? Llegamos a la respuesta. Pero si no entienden cómo llegar a eso, que se aprendan la fórmula de memoria, va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? ¿Qué me preocupa a mí? Que sepan identificar cuando hablamos de la frecuencia, cuando hablamos del periodo, de la longitud de onda y de la velocidad. Por ejemplo, si nos vamos a este ejercicio, aquí claramente dice longitud de onda, o sea, sabemos cuál es. Nos dice también rápidamente cuál es la rapidez de la onda. ¿Va quedando claro? No importa, chiquillos, no importa tanto aprenderse las fórmulas, pero deben saber identificar que si yo hablo de cuánto tiempo pasó, es porque estamos hablando de periodo. Si nos dicen, la onda se movió a 30 metros por segundo, sabemos que eso es una velocidad. Entonces, luego simplemente nos buscamos la fórmula, vemos los datos y calculamos. Eso ustedes el año pasado en matemáticas ya lo practicaron, y si no, podemos hacer otro repaso más adelante. Pero ¿qué me interesa aquí, chiquillos? Que ustedes sean capaces de poder identificar cada información que se les entregue y poder clasificar. Estamos en física, matemáticas es otra cosa aparte, donde se pueden calcular y aprender fórmulas
no va a haber problema. A mí lo que me interesa en física, y que quiero que ustedes como primero medio lo dejen claro desde ya, es que no me importa que se aprendan las fórmulas. Me interesa que entiendan qué es qué. Si se dan cuenta, chiquillos, en la guía que les mandé, no hay ningún ejercicio de cálculo. Bueno, hay uno que otro por ahí. Pero la mayoría de la guía son de preguntas de contenido, de aplicación, ¿cierto? Porque a mí lo que me interesa es que usted comprenda el porqué de las cosas. Ya, chiquillos, ¿alguien más con dudas? Aprovechando los últimos minutitos de clase que quedan, porque ya se viene la clase segundo medio. Espérenme que no veo el chat, se me perdió el chat. No sé, no lo dejé. Aquí está. ¿Alguien más con preguntas, chiquillos? ¿Nadie más? Sí, profe, sí. ¿Quién habla? Florencia. Flo, te escucho. Es que no es de materia, pero quería saber si nos iban a seguir mandando guías todas las semanas. ¿Y las clases van a seguir así? Estamos, mira, en mi caso, como esta es nuestra primera clase, hay harto que mejorar, obviamente, partiendo por la conexión a internet, que les pido disculpas, chiquillos, si hubo algún problema con la conexión. Vamos a seguir mandando guías, pero en el caso de física, van a ser semana por medio. Es decir, ustedes el día viernes entregan la guía de física, van a tener una semana, o van a tener una semana o dos, y luego viene la siguiente. No van a ser todas las semanas. Sin embargo, las semanas que no tengamos guías, vamos a trabajar igual por esta aplicación o por otra. Estoy evaluando, chiquillos, otro programa, que es Teams, que es de Microsoft, que también lo pueden descargar en sus teléfonos, en su computador y en su tablet, donde quieran. Y van a poder, chiquillos, ahí también trabajar. Las semanas que no tengamos guía, yo igual voy a hacer clases y voy a adelantar la materia de la guía. De todas maneras, esa clase va a estar grabada igual, se va a subir al canal de YouTube que voy a crear en un rato más, y todo va a estar ahí. Profe, haga las clases por Discord, es re cómodo. Sí, chiquillos, Discord tiene sus pros y sus contras. Es que Teams, que es una aplicación de Microsoft, nos permite subir todo ahí. Es decir, no va a tener que ir a ninguna otra parte para buscar su información. Va a estar la guía, va a estar todo ahí. Eso creo que es el gran punto a favor que tiene. Por eso lo estoy evaluando. Ya, chiquillos, vamos terminando la clase. ¿Qué les voy a pedir? Cualquier duda, me manden un correo al correo que ustedes conocen, que es el mismo que ocupo para la entrega de guías, el que está que van a ver al tiro. En ese correo, chiquillos, les pido que me manden un correo ahí, el correo que sale en pantalla, que es el mismo correo que hemos estado ocupando para la entrega de las guías, con preguntas de la guía. Recuerden, chiquillos, que tienen hasta el viernes para entregar la guía. Así que, si no hay más preguntas, vamos cerrando la clase. Y los dejo invitados, chiquillos, para el próximo martes, para a la misma hora, esperando con mejor conexión, obviamente. Flo, no es necesario que tengan tomar apuntes, porque esta PPT se va a subir también. Va a haber un link en la descripción del video de YouTube de esta clase. Va a haber un link abajo para descargar el PPT también. Así que si quieren ir viendo el PPT a la par con mi explicación, bienvenido sea. Así que eso, chiquillos. Les agradezco a las 49 personas que se conectaron el día de hoy. Y que hayan disfrutado de la clase. Obviamente tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a ir trabajando como profesores con eso. Chiquillos, recuerden, primero medio, el día de mañana, o el día de hoy, no recuerdo exactamente, vamos a revisarlo al tiro en el canal de la profesora. Recuerden, chiquillos, que también viene la clase de la profesora Romina, la profesora de lenguaje, les hace el lenguaje a ustedes, ¿cierto? Sí, chiquillos, recuerden, hoy día a la tarde, a las 3 de la tarde, chiquillos, también conectarse al canal de Instagram para poder entrar a la clase de la profe Romina. No se les vaya a olvidar también. Sí, chiquillos, por mi parte me despido. Espero que tengan un muy buen día. Cualquier cosa, ya saben, chiquillos, cualquier cosa me la hacen saber vía correo.
espero que todos estén súper bien y dejamos la clase hasta aquí, ya que viene la siguiente clase de segundo medio. Chiquillos, espero que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Chao, profe. Chao, profe. Profe.